Buenas noches, amados hermanos. Es muy bueno que podamos estar conectados para orar como lo han hecho, como lo hemos hecho, y luego, de alguna manera, muy rápidamente, escudriñar las Sagradas Escrituras. En esta noche, en la bondad de Dios, basaremos nuestro comentario en el capítulo 4 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Primera Tesalonicense, capítulo 4. Cuando leemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, siempre sugiero que es importante meternos en la escena y en el contexto histórico y geográfico. Teniendo en cuenta este concepto, señalemos algo general sobre la vida de aquellos primeros cristianos del siglo I. Estos hermanos nuestros recién habían conocido a Jesús viviendo en una ciudad llena de idolatría y costumbre pagana, como nos sucede a nosotros, amados hermanos. Vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Pablo le escribe para animarlos, corregirlos y enseñarle cómo vivir de verdad como hijo de Dios. Recordamos que Primera Tesalonicense es la primera carta escrita en el Nuevo Testamento. Se calcula que en el año 50 aproximadamente de nuestra era. Y contiene tantas doctrinas fundamentales del cristianismo, hermano. No vamos a hacer el listado, pero ustedes sabrán. A través de este párrafo bíblico podemos ver la preocupación de Pablo por el crecimiento espiritual de estos hermanos. Dicho sea de paso, preocupación que debemos tener siempre los cristianos, el crecimiento de nuestra vida espiritual. Este capítulo 4 registra temas fundamentales para nuestra vida diaria. Y hay tres pilares importantísimos sobre los que debemos basar nuestro andar diario. Desarrolla el pilar de la santidad, desarrolla el pilar del amor fraternal y desarrolla el pilar de la esperanza en el regreso de Cristo a buscarnos. Temas que a pesar del paso del tiempo siguen siendo muy relevantes para nosotros los cristianos. Teniendo en cuenta estos tres pilares, vamos a desarrollar este comentario. Lo primero, pureza empírica, vidas que agradan a Dios. Versículo 1 al 7. Dice el primer verso de este capítulo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. El capítulo comienza con una plena exhortación. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Ruego y exhortación, noten ustedes que lo enfatiza, en el Señor Jesús. No está basado en la opinión de Pablo, sino en el Señor Jesús. Esto está reforzado, este concepto, en el verso 2, donde dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. La instrucción lo dio por el Señor Jesús. Pablo, mediante ruego y exhortación, les recuerda algo clave. Ya les enseñó cómo caminar y cómo agradar a Dios, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradaros a Dios. Y esta expresión da la idea de que evidentemente Pablo le dio instrucciones escriturales, doctrinales, pero también a través de la vivencia diaria. ¿Cómo agradamos a Dios? Viviendo de una manera que honre su nombre. Pablo sube la vara
y los anima a que continúen abundando en esto. No es que ya llegamos a cierto punto que nosotros consideramos lo suficiente y ya está la meta cumplida. No es así. No es así, amados hermanos. El crecimiento del cristiano debe ser constante. Me recuerda esto la expresión de Proverbio 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así debe ser nuestro andar y nuestro crecimiento en las demandas de Dios. Y ahora se pone y señala la santidad, hablando de un tema que era y sigue siendo un desafío a la pureza sexual. Hablando de un tema, ¿no?, importantísimo, la pureza sexual. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Acá la palabra clave es santificación, hermano. No es una opción, es la voluntad de Dios. Y agrego yo autoritativa, la voluntad de Dios autoritativa. ¿Qué significa ser santificado? Apartado por Dios para un fin determinado. Y acá el apartamiento que está señalando es que os apartéis de fornicación. Santificación, apartado para Dios con un fin determinado. En este caso concreto, señala que cada uno de vosotros, ahí está la separación de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Apartado, nuevamente el concepto se describe en el versículo 15. No en pasiones de concupiscencia, nada tenemos que ver, como los gentiles que no conocen a Dios. Dios nos llama a vivir de una manera diferente a cómo vive el mundo, especialmente en nuestras relaciones. Pablo habla de apartarse de fornicación, que en ese contexto incluía todo tipo de inmoralidad sexual. Y como se dijo en una oración o en algún comentario, en este tiempo también, hermanos, hay todo tipo de inmoralidad sexual. Nos llama a tener honor y respeto, no solo por el matrimonio, sino por las personas. Nos insta a controlar nuestros deseos y pasiones, a no ser arrastrados por ellos como aquellos que no conocen a Dios. Qué desafío para nuestra cultura actual, hermanos, donde la pureza sexual muchas veces es vista como algo anticuado. Y yo agrego, qué desafío, hermanos, para nuestro día, que podemos caer en esto con un simple clic dado en Internet. La santidad implica también desarrollarlo en nuestro trato con los hermanos, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Santidad en todo lugar, en todo momento, en la relación también con nuestros hermanos. Acá Pablo, en el versículo 6, amplía el concepto. La santidad no es solo sobre lo sexual, sino también sobre cómo nos relacionamos con los demás. No debemos agraviar ni engañar a nuestro hermano. Pensar en cómo nuestras acciones, incluso las más íntimas, pueden afectar a otros. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pablo es claro, hermanos. A través del Espíritu Santo dice, si uno desobedece, no está desobedeciendo a un hombre, sino a Dios mismo. Porque Él
Dios nos dio su Espíritu Santo para capacitarnos a vivir en santidad. El Espíritu nos guía, nos convence de pecado y nos da poder para vivir de esta manera, en santidad. Examinémonos, hermano, cada uno de nosotros, cómo estamos en nuestra santidad experimental progresiva. Es como la luz de la aurora, tiene que ir en aumento, hermanos. El segundo pilar que señala este párrafo bíblico es la práctica espiritual, el amor fraternal y la vida diligente, versículo 9 al 12. Ahora pues pasemos a este pilar de la vida cristiana, el amor entre los hermanos. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que améis unos a otros. Y también los hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis más y más. Un rápido paneo sobre estos versículos. Pablo le dice que no tenía necesidad de escribirle a ellos sobre el amor fraternal, porque los tesalonicenses lo habían aprendido de Dios, el hecho de amarse unos a otros. Y qué interesante esta expresión, hermanos. Seguramente que Dios utilizó a Pablo para enseñarlo acerca del amor fraternal, pero acá deja bien en claro que lo que Pablo le enseñaba venía de Dios. Por eso dice, habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es muy bueno tener guías espirituales que nos enseñen las verdades bíblicas, pero qué bueno que nosotros lo aprendamos directamente de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de su palabra. Y también este amor, los tesalonicenses lo desarrollaban con los hermanos que están por toda Macedonia, es decir, la provincia del norte, la parte norte de Grecia. Y termina Pablo esto señalándole algo que es un concepto que ya lo señalamos en el primer punto. Pero os rogamos, siempre Pablo rogando, pero os rogamos, hermanos, que abundéis más y más. Qué lindo que Pablo lo haya felicitado, que ellos sabían amar, ya lo estaban practicando. No obstante, le dice, abunden más y más. El amor fraternal nunca es suficiente, siempre podemos crecer en él. Cuando tal vez escuchamos un consejo de naturaleza, estamos desarrollándonos en un aspecto de la demanda de Dios, hermanos, y lo estamos haciendo bien. Y alguien nos dice, sí, están haciéndolo bien, pero háganlo más. Tal vez nos suena un poco discordante, pero miren cómo reaccionaron los hermanos de Tesalónica, la respuesta de los tesalonicenses. En la segunda carta de Tesalónica, capítulo 1, verso 3, dice Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y noten ustedes lo que dice acá. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Es decir, que los tesalonicenses no tuvieron en menos la sugerencia, la amonestación de Pablo de abundar más en el amor, y lo hicieron, lo hicieron. Qué bueno es que podamos nosotros tener esta misma actitud, no sentirnos mal cuando se nos aconseja, a pesar de que lo que estamos haciendo lo hacemos bien, porque siempre podemos dar un poco más. Este pilar también tiene relación, esto del amor fraternal,
tiene relación con la vida diligente que debemos tener. Los versículos 11 y 12 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El amor fraternal, hermanos, también se demuestra en una vida diligente, responsable, procurar tener tranquilidad, vivir en paz, no buscando problemas, ocupándonos en nuestros negocios, trabajar con nuestras manos. Pablo lo llama a ser gente laboriosa, que no sea una carga para los demás. Qué mensaje para hoy, donde a veces se valora el atajo o la viveza. Un cristiano, hermanos, debe ser reconocido por su honestidad y su esfuerzo en el trabajo. Y de esta manera, nuestro testimonio, siendo bueno para con los de afuera, es decir, para los que no son creyentes, el amor fraternal se ve en el apoyo, pero también en la autonomía y en la responsabilidad individual. Y en tercer lugar, el pilar de la promesa eterna, la esperanza del retorno de Cristo, versículos 13 al 18. Esta es la parte más conocida, tal vez, de este capítulo. Y por lo que he escuchado, ustedes también lo están estudiando, tengo entendido. Esta es la parte más conocida de este capítulo. Y es una fuente de consuelo gigante, hermanos. Pablo aborda una preocupación de los tesalonicenses. ¿Qué pasa con los que ya murieron en Cristo? Noten ustedes que cuando se habla de la conversión de los tesalonicenses, ahí al final del capítulo 1, dice que Pablo señala que se convirtieron de los ídolos para servir, se convirtieron de los ídolos al Dios, de los ídolos al Dios y vivo y verdadero, para servir a este Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos al Señor Jesucristo que nos libra de la ira venidera. Es decir, que los tesalonicenses tenían bien en claro que el Señor volvía a buscarlo y que lo iba a librar de ese acontecimiento tremendo que va a vivir la humanidad y que se da en llamar la tribulación, aquellos 7 años donde Dios va a derramar toda su ira sobre la humanidad. Y ellos tenían pleno conocimiento, pero pasaba el tiempo y muchos morían, entonces se sentían un poco desesperanzados, una palabra difícil, y se pensaban a preguntar, ¿y con lo que murieron qué va a pasar? Y acá le dice Pablo, ¿qué pasará con ellos? Verso 13, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los que duermen, ustedes lo saben, hermanos que son estudiosos de la palabra de Dios, se refiere a los creyentes que murieron, justamente la preocupación de los tesalonicenses. La gente de Tesalónica, los hermanos de Tesalónica, estaban tristes como los que no tenían esperanza. Pero Pablo le dice, ustedes tienen esperanza. ¿Y cuál es la base de esa esperanza? La resurrección de Jesús. Si Él murió y resucitó, entonces los que murieron creyendo en Él también serán levantados. No es un adiós para siempre. Y ahora viene la descripción de la venida, del paso de Cristo a buscar a su iglesia, del 15 al 17, que lo vamos a leer también. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto realmente es tremendo, hermanos. El Señor mismo va a descender del cielo con una voz de mando, con sonido de trompeta. Es la promesa que aquellos hombres con vestidura blanca le hicieron a los apóstoles, a los discípulos, cuando el Señor Jesús volvía después de haber hecho la obra de la redención al cielo. Este mismo Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, así volverá. Primero, los muertos en Cristo resucitarán. Luego, los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Hermanos, podemos hacer una sucesión de estos acontecimientos. Primero, resucitan los que murieron creyendo en Cristo como su Salvador. Son transformados. Luego, tienen cuerpo incorruptible. Luego nosotros seremos transformados. Y todos juntos. Pero esta sucesión de hechos, hermanos, ocurren en un abrir y cerrar de ojos, dice 1 Corintios capítulo 15. Alguien dice en un medio pestañeo, que es una velocidad que todavía ahora tengo entendido, por lo menos hace un par de años yo había consultado esto, no se alcanza a medir un medio pestañeo, la velocidad de un medio pestañeo. En ese lapso de tiempo va a ocurrir todo esto que nos está relatando acá tan claramente la palabra de Dios. Y lo mejor de todo, hermano, es que estaremos siempre con el Señor. Esto no es, hermanos, lo sabemos, algo desopilante, delirante, como lo tildan los incrédulos. Es una promesa de la palabra de Dios. Es una promesa para ti y para mí. Y el versículo 18 es la conclusión de esta sección. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Y yo lo que quería resaltar más allá, lo digo entre comillas, del aspecto técnico de la venida del Señor por su iglesia, es esta palabra. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. En medio de un mundo desalentado, que no tiene futuro, que anda a los tumbos por más progreso que haya en la ciencia, hermanos, nosotros tenemos esta palabra para alentarnos los unos a los otros, para consolarnos, para alentarnos. La vida de Cristo no es para tener miedo, sino para tener una esperanza viva. Saber que nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos que murieron en Cristo y que estaremos para siempre con Él, Señor. Es el mayor consuelo que podemos tener frente a la muerte y a cualquier pérdida. Amados hermanos, en este capítulo 4 de Primera Tesalonicense, Pablo nos dejó 3 pilares fundamentales para nuestra vida. Primero, el pilar de un llamado a la santidad, a vivir de una manera que agrade a Dios, apartados del pecado con pureza y honor, sabiendo que el Espíritu Santo nos capacita. No es una carga, es el camino para experimentar la verdadera libertad y el gozo en Dios. Segundo pilar, un recordatorio del amor fraternal y la vida diligente. Amarnos más y más, trabajar con nuestras manos, ser honesto y responsable, dando un buen testimonio al mundo. Nuestro caminar no es solo para nosotros, sino también para reflejar a Cristo a los que nos rodean. Y el tercer pilar, la esperanza gloriosa de la venida de Cristo. Una verdad que nos consuela
frente a la muerte y nos llena de expectación. Siempre debemos estar todos los días expectantes por la venida del Señor. Jesús viene y estaremos siempre con Él, hermano. Esto le da sentido a nuestra vida y nos impulsa a vivir con propósito. Así que, hermanos y hermanas, que estas palabras nos desafíen y nos animen. Que vivamos cada día buscando agradar a Dios, amando a nuestros hermanos y con la mirada puesta en esa gloriosa esperanza. Que el Señor nos bendiga y nos dé la fuerza para poner en práctica todo esto. Que sea así en ti y en mí. Amén.